Hola, ¿cómo me les va? Hoy es un día muy especial. Hoy damos inicio a una de muchas videoconferencias que vamos a ejecutar con la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias a la iniciativa de la Dirección de Posgrado, especialmente la doctora Ninosca Rodríguez, al Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica y a la Escuela de Derecho, hemos generado una alianza a los fines de tratar de acercarnos y conectarnos con toda la comunidad de abogados de Venezuela y, ¿por qué no?, del mundo. Estamos preparando una serie de videoconferencias con los mejores profesores de la Católica Andrés Bello. ¡Wow! Es todo un privilegio. Y recuerden, estamos hablando de la Católica, dentro de las 100 mejores universidades de Iberoamérica. Entonces, no queremos que nuestra audiencia desperdicie esta gran oportunidad que tenemos. Y uno de los temas para aprovechar de la mejor manera este contexto del COVID es saber qué hacer con nuestro tiempo, saber cómo optimizar nuestro tiempo. Para eso tenemos a alguien que es un optimizador por naturaleza. Estamos hablando de Emilio José Urbina Mendoza. Emilio José Urbina Mendoza es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero es que además tiene estudios de especialización en Derecho Urbanístico por la Javeriana, tiene estudios de doctorado en Deusto, tiene estudios de posgrado además en la Universidad Humberto Hurtado en Chile, tiene una amplia trayectoria docente e investigación, tiene profesor de pre y posgrado en diversas universidades, pero es además profesor de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Tener a Emilio José Urbina Mendoza hablando sobre este tema, un tema que suele trabajar incluso en los cursos de doctorado, es para todos de alguna manera un privilegio y queremos aprovechar muy bien. Emilio, cuéntanos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación que nos ha ofrecido en este momento la Universidad Católica Andrés Bello, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP, la Dirección de Posgrados y la Fundación Universitas por esta iniciativa de iniciar. Quiero comenzar mi conferencia denominada La optimización del tiempo para investigación en tiempos de COVID-19 o coronavirus. ¿Por qué lo digo? Porque primero y principal, hay una sensación, y sigue que uno de los problemas que tenemos en el mundo moderno es el tiempo. Uribarri, hace algunos años, un investigador de la Universidad de Comillas, explicaba que el tiempo, al dejar de ser un don de Dios, se transformó en una suerte de bien apropiable, y ese bien apropiable pues tenemos que optimizarlo. Hay una sensación de que sobra tiempo, hay una sensación de que estamos ante una suerte de un túnel sin saber qué hacer. Pero resulta que para los que trabajamos, y eso me voy a remitir, eso fue Emilio Lledó Suñé, y otra que se hizo antier al sociólogo Alain Touraine. Dice que para los que les preguntan, ¿y ustedes no se sienten confinados en este tiempo? Dice, pues no nos sentimos confinados porque ha sido siempre nuestro trabajo dedicarlo desde nuestras bibliotecas o nuestro archivo para la creación intelectual, para la elucidación de los problemas y además de eso para plantearnos muchos desafíos. Esta conferencia quiero iniciarla para todos aquellos, sobre todo, que deben sentirse en sus casas. En principio eran para mis tesistas del doctorado en Derecho de la UCAP, pero vamos a extenderlo a otros que seguramente profesionales deben estar con inquietudes, bien sea porque deben terminar su tesis doctoral o su trabajo de especialización de maestría o de maestría o de especialización. Lo que, en fin, queremos es aprovechar este tiempo. Yo quiero comenzar también con unas palabras que nos dio recientemente el rector de la Universidad de Deusto, una de nuestras casas, sobre estos días. Voy a leer. Estos días nos hallamos pisando un terreno fronterizo que antes no habíamos explorado tan cerca. Especialmente en los últimos años hemos crecido en la conciencia de que nuestro progreso tenía límites cada vez más palpables, pero no en la voluntad de aceptarlos. Está siendo el coronavirus quien nos imponga detener abruptamente nuestro ritmo habitual de vida y trabajo. Sus restricciones son mucho más drásticas que las que habíamos imaginado previamente a la pandemia. La paradoja de este momento es que hemos de estar en casa para luchar con efectividad
contra los que nos amenaza fuera de ella. Si recordáis, nuestro plan estratégico sueña con una universidad de personas que transforman al mundo. La crisis sanitaria actual nos pregunta qué transformación es la que, después de todo, queremos plantear a la sociedad. Solemos pensar en una transformación que posibilite que el mundo prospere. Quizás también deberíamos pensar en una transformación que haga visible humanamente al mundo cuando no pueda prosperar. El factor imponderable de un virus desconocido avisa de que la sociedad únicamente se transformará en la dirección que necesita si es más consciente de su propia debilidad, ante la que muchas de las fortalezas en las que confiaba no son tan defensivas. Bien, precisamente esta iniciativa que tiene la Universidad Católica y la Fundación Universitas de aprovechar este espacio en red es precisamente para afrontar estos retos que tenemos por medio. El mundo no se acaba, el mundo no está siendo destruido ni destrozado. El mundo sencillamente está en una situación de paréntesis, ¿ok? Estamos en una situación donde lo que no está tampoco congelado. Lo que sucede es que está, como llaman, modo, que en este lenguaje de las nuevas tecnologías, modo reposo. Y en ese modo de reposo es donde muchos de nosotros deberíamos aprovechar quizás para optimizar nuestro tiempo. Yo quiero dividir esta conferencia o esta conversación con ustedes en 5 partes. ¿Por qué 5 partes? Para tratar de mantener un orden precisamente en esta media hora o 25 minutos que voy a estar con ustedes conversando en esta exposición. Primera parte, ¿cómo propiciar un ambiente para dedicar un espacio a la tesis o nuestras investigaciones en la cuarentena? Miren, lo primero que cualquiera, y lo digo por experiencia, es tratar de establecer un hábito. Muchos están en casa en pijama, muchos están en casa como que, bueno, saliendo de un lado a otro, van a la cocina, van al otro. Pero en este punto de investigación, y lo digo por experiencia, independientemente para los que no tenemos una agenda afuera de la casa, es decir, que no estás en tributales, o no estás atendiendo clientes, o no estés diríamos, en actividades propiamente profesionales complementarias, lo que habría que hacer es establecer una agenda previa. Es decir, una hora fija para trabajar. Generalmente en la mañana es la mejor hora fija. Eso implica sentarse, incluso cerrar la puerta de la biblioteca, aislarse si es posible en algún momento, porque resulta que aislarse implica muchas veces, como dice, 2 horas al día. No se vayan a poner, para los que no tienen, y se los digo ya de antemano, para los que no tienen la suficiente experiencia en esto, vayan trabajando dosificadamente. 2 horas como mucho en un día. Porque ya más de 2 horas significa que ya tú tienes cierto tiempo haciéndolo, cierto tiempo dedicándolo, pero 2 horas es suficiente. Proponte el reto de las 2 horas. El 2 horas donde tengo que dedicarlo a investigar, 2 horas donde tengo que dedicarle a mi tesis, 2 horas donde, aprovechando todos los días, de lunes a viernes. El fin de semana, mantengamos el fin de semana, porque hay una noción ahora que dice, yo no sé cuándo es sábado, yo no sé cuándo es domingo, y resulta que vamos a tratar de mantener nuestra regla de lunes a viernes. Si el sábado y el domingo vamos a trabajar académicamente, pues aprovechémoslos en otra hora del día, bien sea en la tarde o bien sea en la noche. Esto para que nos dé una referencia de tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una disciplina de lo que es la noción de tiempo, de lo que estamos utilizando, va a llegar el momento donde primero, esto tiene un ciclo, y se los digo por experiencia, porque uno lo ha palpado en algunos discípulos o en algunos tesistas. La primera versión es tender a la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Acuérdense que es lo que llaman en muchos la pereza activa. Procrastinar es hacer cosas haciendo que usted está haciendo algo, pero a la hora no está haciendo nada. Entonces, primera red. Si usted pasa lo de la procrastinación, entonces viene lo de la regla del aburrimiento, porque me molesta el cuerpo, porque me molesta esto. Siempre es recomendable hacer como ese, trabajar media hora, pararse, dar una caminata y regresar. Caminar unos 5 minutos, 2 minutos, pararse, agarrar aire. Si usted tiene una hermosa vista en un apartamento, ver la hermosa vista. Si usted tiene una casa, caminar por el jardín un momento. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber dosificar el tiempo, dedicar de lunes a viernes, aprovechando estos días,
preferiblemente en la mañana, unas 2 horas, que no pase de eso. Ahora, si usted ve la posibilidad de trabajar más de 2 horas en casa, desde el punto de vista en la investigación que está haciendo o en su tesis, perfectamente, entonces, bueno, vaya también dosificándola. Lo digo porque muchos de ustedes no deben tener a lo mejor esa experiencia y esto requiere como ese entrenamiento. Muchos preguntan, por cierto, el domingo le preguntaron a Emilio Zúñiga, bueno, ¿y cómo hace usted para estar confinado y no sentirse, ¿cómo se llama? Como preso. Y le digo, no, pero es que toda mi vida, tengo 95 años. Y en mis 95 años toda la vida he estado trabajando en mi despacho, en su biblioteca. Y él dijo, bueno, como dice, aprovechar este espacio. Yo creo que es lo primero que debemos hacer, acondicionar nuestro cuerpo para lo que implica el trabajo intelectual, porque siempre se dice que esto es un trabajo de mucha soledad. Y en efecto es así. El trabajo intelectual es solo, determina, ¿cómo se dice? Solamente usted está con su conciencia y está con su yo investigador. Entonces, lo primero, vuelvo a decir en este primer punto, aprovechar no más de 2 horas si usted no tiene la suficiente formación en este aspecto. Segunda parte, ¿cómo aprovechar los recursos electrónicos, bibliotecas y archivos digitales en la red? Miren, les voy a confesar algo. Yo en mi vida me había imaginado tener en estas 2 semanas que han pasado el acceso a todas las redes que han estado abiertas. He estado sacando cuentas, inclusive a muchos de mis alumnos y exalumnos, les he enviado los contactos, digamos, el link para que puedan acceder. Ayer la Universidad Javeriana hasta el 30 de abril de manera gratuita. Estamos hablando prácticamente de, mejor no tendrá todos los clásicos, pero a nivel global, de tal forma que se ha abierto una, si se quiere, estoy sacando cuentas solo por decirle, personalmente he tenido guardando en estos días, archivando más o menos material como para 10 años de investigación, se los digo sin exagerar, material para 10 años de investigación, para ser procesado. E incluso en términos cuantitativos, pudiera decir con toda las $1,000 tendría que haber utilizado para poder acceder a ello. Es decir, se está aprovechando este tiempo gratis. Como yo les dije en el punto pasado, si en estas 2 horas, los primeros 20 minutos, deben ustedes dedicarlo a hacer una agendita. Es decir, ¿qué voy a trabajar? Porque no es sentarse a navegar abiertamente, porque eso es tan igual como la navegación en los océanos. Puedes perderte, es inmensa. La información es infinita. O puedes terminar en un mar de los sargazos, que es lo que no se quiere. Entonces, lo primero es trabajar geográficamente. Por ejemplo, ¿qué base de datos tengo en Venezuela? Siempre he estado, se lo he dicho a mis alumnos, Ulpiano, que es para las revistas científicas en Derecho. Está todo, ulpiano.org.be. Ahí ustedes está toda la información de publicaciones periódicas, es decir, desde el siglo XIX hasta nuestros días totalmente actualizado. Hay buena parte de las revistas que están digitalizadas, o bien al enlace de la revista que me permite acceder a los artículos. Y así sucesivamente salgo. Por ejemplo, si es en el caso de Caracas, está el sistema de cooperación bibliotecaria de todas las facultades. ¿Puedo yo trabajar? ¿En qué lugar? Si a lo mejor no tengo acceso, por lo menos cuando se abra la posibilidad del acceso físico, ya yo tengo un listado de bibliografía. Ya sé en qué biblioteca está, en qué archivo está, incluso buena parte en el sistema de cooperación jurídica, así se llama. Entren ustedes, sistema de cooperación jurídica interbibliotecaria de derecho, ahí van a encontrar todas las bibliotecas en qué lugar está. Hagan su lista y vayan trabajando. Bueno, el día que superemos, si se quiere, esta situación de contingencia, yo puedo ir a esa biblioteca en un punto preciso, sin tener que estarme perdiendo en la estantería, sino tengo mi lista completa de archivos. Y así sucesivamente, ustedes pueden en Colombia, para el que quiera hacer derecho comparado en Colombia, Argentina, Ecuador, es decir, están abiertas las bases de datos. Es un tema que incluso la UNESCO
el que ingrese a la página de la UNESCO puede encontrar también información. Si en el caso español, Carlos III, Deusto, la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Valencia y Universidad de Oviedo. O sea, prácticamente estamos hablando de todas las bases de datos y archivos. Ahí hay que llevar un orden como tal. Y como les dije, Javeriana abrió sus bases de datos sin entrar en editoriales de revistas urgentes que pudieran incluir información. Tercero, muy bien, me parece muy bien, profesor. Usted tiene todo, ya tengo ya un hábito que he hecho de 2 horas. ¿Qué sucede si pierdo la conexión? Porque sabemos muy bien que hay países donde de verdad la conexión de internet es pésima o si quiere, con serias deficiencias. Bueno, hay lo que llamamos el trabajo sin conexión en red. Yo siempre les he explicado a mis alumnos, sobre todo en los seminarios de investigación, algo que es fundamental o crucial para cualquier trabajo, el índice tentativo. Porque mucha gente cree que trabajar académicamente es llegar y escribir, hacer, no. Previamente yo tengo, y para ahí es donde muestro la experiencia y es donde yo quiero de verdad a verificar. Lo primero que cualquier investigador o tesista hace antes de entrar a cualquier proyecto es realizar un índice tentativo, un índice de qué es lo que voy a trabajar. A mano, preferiblemente a mano. Mucha gente quiere, pero a pesar de que uno puede, una de las ventajas que tiene mi generación es que conoció la vida analógica y conoce la vida digital. Tal vez para los más jóvenes la vida analógica les resulte, el lápiz y el papel les resulte un poco difícil. Pero resulta que cuando no hay trabajo, también tengo que aprovechar esas 2 horas para trabajar en mi índice. Sobre todo el índice va a ser mi carta de navegación, el índice tentativo de mi tesis, de lo que voy a trabajar. Muchos se ponen a empezar sobre que si la hipótesis, no, olvídense en este momento de esas circunstancias formales. El trabajo de investigación, sobre todo cuando no está en red o cuando yo me obliga a seguir unas pautas, y la pauta la fijo yo en la política investigativa, es decir, el índice, qué voy yo a abordar mi índice, cómo lo voy a trabajar, cómo no lo voy a trabajar, qué es lo que está mal, porque por eso se llama índice tentativo, y qué es lo que debe optimizarse. Cuarto punto, la agenda de la tesis o trabajo de investigación. Bueno, miren, como les dije, si ustedes han seguido los 3 pasos anteriores, la agenda se va optimizando en la medida que pasan los días. Tan es así que yo, por ejemplo, cuando inició bueno, yo tenía una agenda que siempre vengo trabajando desde hace muchos años, porque vuelvo a decir, recientemente terminé un máster ¿cómo se llama? En políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Y fue una experiencia increíble porque yo jamás había sido alumno en línea. La acabo de terminar, presenté mi tesis hace un par de semanas. Ya fue aprobada sobre el tema de comiso autónomo, un área que de verdad yo jamás en mi vida he trabajado, sobre todo comiso autónomo y el problema como fundamento en la Convención Internacional Anticorrupción, de lo que llaman la Convención de Mérida de 2003. Y bueno, Salamanca nos permitió, sobre todo en lo que fue este máster en línea durante 18 meses, una experiencia que me alteró incluso mi agenda tradicional de investigación. Esta agenda ustedes deben manejarla. Y fíjense, yo tenía una propuesta desde que comenzó la crisis. Ha terminado en otra. Ahorita, por cierto, terminé 2 artículos e incluso le digo a mucha gente cercana, jamás en mi vida había trabajado tanto en estas 2 semanas, desde las 6 de la mañana hasta casi las 9 y 10 de la noche, entre corrección de proyectos de tesis, entre consultas, entre una cantidad de aspectos y propiamente mis investigaciones. La agenda que yo tenía se había quedado corta y tuve que alterarla y, por decir, trabajar la famosa regla de las 8 horas. Hay que mantener, claro, un ritmo para no enloquecer, porque llega un momento donde de verdad uno puede emocionarse mucho o uno puede entrar en ciertos éxtasis que no son recomendables. Y el quinto punto de lo que quería abordar, aprovechen este tiempo, miren, así como muchos
bueno, a lo mejor en el caso mío no puedo decir que tengo tiempo de sobra, al contrario, el poco tiempo de sobra que tenía se me fumó prácticamente con esto. Sin embargo, bueno, cesan las llamadas, cesan mucho los contactos habituales de ir a salir por razones profesionales. Por ejemplo, yo soy abogado en libre ejercicio. Y bueno, ¿qué es la consulta con los expertos? Miren, aprovechen este tiempo para hacer la consulta con sus tutores, tener una relación, por lo menos personalmente, para los que son mis alumnos, sea que sea su tutor de tesis o no, aprovechando 2 horas al día para que me consulten pues bien sea preferiblemente por el correo electrónico. Yo estilo dar muy poco mi número de teléfono, porque de verdad, claro, pero como hay aplicaciones como el CICE, si no hay conexión a internet, pues tiene usted la posibilidad de hacer las consultas. Esto es una oportunidad para incluso pensar quién pudiera ser su tutor de tesis para aquellos que no lo tienen, quién pudiera de verdad manejarse. No es que han venido trabajando con las redes, tienen la oportunidad de trabajar en los archivos, tienen la oportunidad de tener su agenda. Entonces, el último punto siempre en una optimización implica poder conectarse o poder hacer contacto con lo que en una época normal sería prácticamente imposible. Es decir, con tutores, con especialistas. Aprovechen que todo ahora uno coloca los correos electrónicos. Miren que se los puedo decir por experiencia. Tuve un contacto con un gran maestro en hermenéutica de una universidad alemana que durante algunos años quise yo hacer contacto y el coronavirus me permitió, o el confinamiento me permitió conversar con él en una investigación que estoy terminando sobre Gadamer. Y pues son momentos, miren, sobre todo para los que tenemos que trabajar con el intelecto, para los que hacemos vida investigativa, para los que hemos llevado, si se quiere, una vida casi semi-monascal, por decir, estos son momentos estelares. Y ojo, no es que quiera decir que esté contento y alegre, porque no podemos hablar de una alegría donde hay una infinidad de muertos y de personas que la están pasando realmente bastante mal. Pero sí, por lo menos en nuestros espacios, por lo menos para aquellos que estamos en este ambiente universitario, esta es una oportunidad para hacer un salto cuantitativo y cualitativo de lo que hemos venido haciendo. Y como se viene diciendo, el mundo luego de esto no va a ser lo mismo. Va a ser un mundo totalmente diferente. Va a ser un mundo quizás que hasta lo desconozcamos. Pero, y aquí es donde yo le he mandado incluso por escrito a mis doctorandos, a mis alumnos de doctorado, este es nuestro momento. Es decir, aquellos que estamos haciendo ciencia, tenemos que elucidar cómo vendrá ese mundo y no dejarle, como en el pasado, a otros actores que no tienen nada que ver y que han terminado generando los desastres. Entonces, aprovechemos nuestro espacio. Este es un tiempo nuestro. Este es un tiempo donde incluso, lo digo, este es un tiempo de construir como arquitectos a lo que viene. Y ya para cerrar, porque como les dije, 25 minutos, el mundo siempre ha pasado por situaciones difíciles. Y lo digo a título personal porque yo tuve 2 familiares, siempre recuerdo, mi abuela, 2 familiares muertos en la época de la peste española de 1918. Y de niño siempre escuché cómo fueron, sobre todo escuchar a mi abuela, que en paz descanse, la mamá de mi madre, cómo fue aquel momento tan difícil para Venezuela. Y de verdad cómo lo superaron en una época. El mundo seguirá girando, el mundo seguirá estando allí. Aquí no hay una cuestión de apocalipsis, porque también han corrido tantas versiones sobre de conspiración y paranoia. No, el mundo lo que va es a cambiar de lo que hemos conocido. Como les leí al principio en el mensaje del rector de Deusto, no sabe, en estas potencialidades debemos prepararnos para cuando el mundo cese esta amenaza. Con esto, bueno, quedo abierto a ustedes a las preguntas y respuestas y, bueno, a cualquier consulta que avientan. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Yo con esa exposición inicial creo que abrimos una discusión muy interesante y muy actual. ¿Cómo optimizar el tiempo y cómo acelerar los procesos de investigación? Tenemos varias personas aquí en sala que aparte vemos a la
profesora Ninosca Rodríguez, coordinadora de posgrado de la Católica. Vemos además a Freddy Castillo Castellanos, individuo de número de la Academia, o corresponsal de la Academia de Historia. Vemos a Domingo Salgado, varias personas vemos aquí en nuestra sala de Zoom, que supera más de las 50 personas en sala. Hay algunos comentarios aquí. Leo el comentario inicial del ponente, Emilio Urbina, aquí en el chat. Me dijo en lengua que en toda Berbería y aún en Constantinopla se habla entre cautivos y moros, que ni es morisca ni castellana, ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas en la cual todos nos entendían. Vemos a alguien que se identifica como System Market, es Ana Veloz Avendaño, que se conecta desde Ecuador, manda unos saludos al ponente. Vemos además que... Saludos a la profesora Avendaño. Alicia Monagas, gracias profesor, por sus recomendaciones. Sería tan amable, ¿podría suministrarnos específicamente qué redes bibliotecarias considera usted que son las más representativas? Sí, bueno, son varias. Y entonces lo que quisiera aprovechar es, les voy a dejar mi correo electrónico para efectos de que me escriban y yo voy a remitirles personalmente en correo toda la red, porque son varias, a los efectos de que puedan aprovechar y optimizar, porque cada una tiene incluso plataformas diferentes, y acabo de dejarles aquí en el chat para todos mi correo electrónico. Con todo gusto del mundo voy a responder. De hecho, estoy respondiendo hoy, llevo hasta un diario. Por día estoy haciendo más de 35 correos. Como te digo, esto ha sido un momento donde el trabajo, bueno, ha sido el triple de lo que uno se imaginó. Y fíjense, al principio, Julio, yo sí te coloqué esa cita de Cervantes, porque ustedes saben que el maestro de la lengua castellana, que uno de el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, uno cree igual los cuadernos de Persilas y Segismundo y toda la obra de Cervantes, resulta que Cervantes se inspiró en esos 5 años de cautiverio, y en una época donde no había, imagínense ustedes, ni remotamente, ni siquiera electricidad. Y sin embargo, esos 5 años en su prisión, en Argel, le sirvieron para inspirarse a lo que sería el más grande padre de la lengua castellana de todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que, por eso es que comencé con Cervantes? Comencé para que se vea que llega un momento donde en este confinamiento, donde inclusive el que tenía la necesidad, por ejemplo, abrió por decirle, Harvard Law Review abrió su base de data, la revista de Harvard en Derecho. La abrió gratis, que eso tenía para consultar, ustedes saben que requiere suscripciones costosas. Resulta que las abrieron. Y en algún momento tú aprovechas esta oportunidad siempre para, ¿cómo se dice? Para mejorar un idioma, porque incluso en la tarde tú puedes salir de tus 2 horas y aprovechar y practicar algún idioma. Tantos cursos en línea que he visto, como ustedes no se imaginen, bien sea en francés, en inglés, o en el idioma que ustedes vayan a hacer su preferencia. Y le digo, mire, no hay ni impedimentos de edad, ni impedimentos de tiempo. Yo nunca pensé en mi vida hacer, por ejemplo, hace unos 18 meses, comenzar un máster en línea con la Universidad de Salamanca. Acabo de terminar un máster sobre políticas anticorrupción en Iberoamérica, que es un tema ya interesante y además de suma importancia para lo que estamos viviendo, sobre todo aspectos como que tienen que ver el tratamiento de esa materia. Y les voy a confesar, yo que he estudiado en universidades colombianas, he estado en España, en varias universidades, nunca había aprendido tanto en este sistema en línea como en las anteriores experiencias presenciales. Claro, la experiencia presencial te sirve para conocer archivos, conocer personas, es insustituible, pero la optimización en estos 18 meses son de verdad interesantes, de lo que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, bueno, aprovechemos esto. Yo les voy a mandar, ustedes me escriben al correo electrónico, yo con todo gusto del mundo les remitiré toda la información de las bases de datos abiertas para que puedan de verdad acceder y aprovechar esta oportunidad que digo, no es una oportunidad, esta coyuntura, para que no se pierda tiempo. Gracias, profesor. Hay varios comentarios aquí en nuestra aula
virtual. Tenemos aquí a Alicia Monagas. Gracias, profesor, por sus recomendaciones. Sería tan amable, esa fue la pregunta anterior. Freddy Castillo Castellano, saludos a todos los amigos, excelente intervención del profesor Emilio. Alicia Monagas, excelente profesor. Murillo, muchas gracias, profesor. María Alejandra Poleo, excelentes las recomendaciones. Domingo Salgado se conecta desde Estados Unidos, muy bueno como siempre. Don Emilio, saludos. Vemos además conectado aquí a la profesora Jacqueline Richard de la Universidad de Carabobo, vemos de la Universidad Central, perdón. Vemos también a Jorge Luis Pernía, que forma parte del equipo de la Universidad Católica. Él vemos que está conectado desde España. Menciona a Freddy Castillo Castellano. Aparte de la muy buena información que nos has dado, sus reflexiones acerca del uso del tiempo nos lleva a pensar que el trabajo intelectual requiere del claustro. Este enclaustramiento obligatorio nos ha permitido no solo leer más, sino también comunicarnos por vías como esta, sin la presión del tiempo y con más intensidad. No sé si quieres hacer algún comentario de eso. Significa en algún momento, como dice mi gran amigo Freddy Castillo, un hombre de letras, admiro con mucha pasión, pensamiento en los lazos, sobre todo de amistad. Como nunca antes, no te digo, Julio, más de 30 correos contesto al día de amigos, profesores de otras latitudes. O sea, se ha generado en este momento una suerte de estrechamiento en los lazos académicos, sobre todo en aquellos que tenemos investigaciones afines o que estamos trabajando en puntos comunes. Parece mentira, pero lo que se dice del mundo del REC, que además que aleja, pero acerca. Y creo que esto nos ha acercado mucho en la comunidad científica jurídica internacional. Porque así debemos vernos. Mire, lo que pasa es que nosotros en Derecho tenemos un ciertos pruritos, sobre todo de tipo cultural, que tiene que ver con lo que implica el derecho. Y esto implica lo siguiente, que nosotros no nos consideramos muchas veces como comunidad científica, y sí somos comunidad científica. Y creo que esta es la oportunidad para fortalecer esas redes, fortalecer nuestros lazos académicos en el sentido de intercambio de información y de dar la posibilidad de hacer saltos cualitativos sobre lo que es nuestros puntos de vista de investigación. Gustavo Evíes se conecta y dice, excelente iniciativa, saludos de parte del Grupo de Derecho Procesal, seguramente de aquel posgrado de Derecho Procesal de la Católica en Barquisimeto. Así Gracias, profesor, por sus recomendaciones, indica Mercedes. Gracias, profesora Ninosca. Saludos desde Ecuador, se conecta. Ramón Sosa, buen día, maestro. Me he organizado más o menos con la línea de organización que acaba de comentar. Entonces usted nos recomienda primero investigar y al final empezamos a trabajar con la metodología, o recomienda que se lleve en paralelo. No, bueno, a mi querido alumno doctorando de Guayucá, Guayana, profesor, lo que les dije, el índice tentativo, esa es nuestra carta de navegación. El índice para evitar, porque llega un momento donde, se los voy a decir, uno se puede perder. Por ejemplo, tú entras ahorita a la base de datos y estoy haciendo una tesis doctoral relativa, por lo menos el profesor Sosa la está haciendo sobre temas de expropiación y castigo, expropiación, las nuevas modalidades. Otras materias que a lo mejor estás buscando, bien sea para el ejercicio profesional tuyo o por otras investigaciones. Entonces, se corre el riesgo de no perder el tiempo, sino de entrar en otros temas de interés. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo? Aproveche el índice que se tiene y vaya trabajándose. Puede ser de manera sistemática o puede ser de manera aislada. Porque ahorita lo que tienes que hacer es tratar de recopilar información de lo que, para tratar de cumplir o, si se quiere, desarrollar ese índice. Luego de ello, aprovechas el tiempo para entonces el aspecto metodológico, que siempre es el final, nunca al principio. El aspecto metodológico va al final para efectos de ya delimitar, ya de precisar el tema, ya de mejorar la argumentación y de, diríamos, plasmar el escrito. O
sea, acuérdense que siempre en este mundo de investigación los primeros son borradores, y ahí me remito como bueno, a Freddy Castillo, y me corrige él como borgiano. Borges decía que en la vida el que diga que tiene un texto o porque está cansado. Entonces lo que nosotros sobre todo tenemos son borradores. El borrador F es mucho mejor que el borrador C. Entonces aprovechemos este tiempo para trabajar esos borradores y ir mejorando. Llegará el momento a donde a lo mejor sí he cumplido porque tengo mi cronograma de investigación o tengo un laxo que me he propuesto. Ya plantearlo, bueno, ya al plasmar formalmente la tesis o ya plasmar formalmente el trabajo del practicum, como se llama en la UCAP, del trabajo especial de grado, sea para especialización o el trabajo de grado en maestría. ¿Okay? Si yo veo aquí que estoy viendo todos algunos chats, yo quiero que por favor me escriban, vuelvo de todas maneras a repetir, Eurbina, para efectos de enviarles todas las bases de datos, los links y además algunas recomendaciones, porque he estado trabajando este tema por escrito, he estado trabajando como se dice, siempre hay algo que yo no sé si es por buena o mala costumbre, pero siempre en todas estas circunstancias yo termino sacando un libro, o sea, plasmando por escrito, porque siempre tenemos un problema como sociedad y sobre todo en Venezuela, y es que nuestra historia no pasa de los 15 días. Recuerdo tu padre, Julio, decía, después de 15 días una noticia es un caliche. Recuerdo muy bien a tu padre, Julio, porque lo conocí en vida hace unos años, y él decía eso, después de 15 días toda noticia es caliche. Y resulta que en investigación no toda información es caliche. Entonces, uno de los puntos es dejar por escrito. Yo todas estas reflexiones las estoy plasmando, se las puedo hacer llegar también por escrito para que las tenga, porque como dice, verba volant scripta manem, o lo que en castellano, las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito queda. Gracias, Emilio. María Salvatierra, aquí desde Zoom, excelente conferencia. Desde hoy aplicaré sus reglas, doctor. Son muy útiles en estos momentos. Saludos desde Barcelona, estado Anzoátegui. Desde Facebook se conectan, hacen un comentario. Susana Rodríguez. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar en línea, profesor? Mira, ahí te lo digo por experiencia. Yo que muchos cuando me inscribí en el máster de políticas anticorrupción me preguntaban a mí, bueno, ¿y usted es doctor por Deusto? ¿Usted cómo va a seguir estudiando? Y digo, hay una gran ventaja que tiene estudiar en línea y de verdad se los digo, y es la siguiente. En la medida que uno ya tiene herramientas metodológicas y de disciplina y experiencia de haber trabajado en otras investigaciones o en otros posgrados formales, resulta que en línea te enseñan a aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo los desarrolla Salamanca? Salamanca te desarrolla los módulos. Cada módulo te establece lo siguiente. Eran 16 módulos que recuerdo de este máster de política anticorrupción. Entonces, cada módulo tenía un video inicial del profesor de 20 minutos dando instrucciones sobre cómo manejar el material. Habían dos clasificaciones de lectura, las lecturas obligatorias y las lecturas complementarias. Esas lecturas te obligaban a llevar un diario del máster. Personalmente, yo aquí voy a aprovechar que lo tengo. Aquí está el diario del máster completo. Como les dije, el tema es que por escrito, el diario del máster completo, y resulta que de selección, otros eran de complementación y otros eran de desarrollo, te daban 50 minutos para responder. Si tú no lo hacías en 50 minutos, el sistema caía. O sea, te obligaba y abrían por módulos. Por ejemplo, módulo 1 se abre de tal fecha a tal fecha. Cuando el módulo 1 se cerraba, tú no tenías acceso otra vez a la información. Es decir, cerraban la información, tenías que entrar a la segunda convocatoria, tiempos después. Entonces imagínate que había ventaja porque el tema del estudio en línea es que te da más disciplina, cosa que no te da a lo mejor esa disciplina del tiempo en la actividad presencial. Y lo digo por experiencia, mire, no es que sea mejor que la presencial, pero sí tiene una gran ventaja que es la optimización de la información. Entonces,
Bueno, creo haber respondido esa pregunta porque de verdad a mí me la hicieron hace algunos meses y le digo, he aprendido muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. En este posgrado en línea, siendo máster, incluso algunos profesores me decían, pero usted es doctor, ¿cómo va a ser un máster? Pero bueno, y además es un área que no es la mía, todo el mundo me conoce, soy profesor de Derecho Administrativo, Derecho Urbanístico, y este máster fue nada menos que en políticas anticorrupción iberoamericana con los mejores expertos, y uno siempre cree que eso es derecho penal y resulta que de los 16 módulos solo uno era derecho penal. El resto era organización, economía de la corrupción y bueno, todo lo que tiene que ver es este tema multidisciplinario de verdad interesante. Y yo no me imaginé que terminaría haciendo mi tesis doctoral sobre una figura llamada el comiso autónomo, que en Colombia se le denomina extinción de dominio, en otros países el comicio sin condena o comicio sin sentencia penal, y sobre todo las diatribas desde el punto de vista si es una institución civil, que tiene que ver, bueno, con este universo. Se los digo, para mí fue algo totalmente nuevo, fue algo totalmente interesante y totalmente, como dice, novedoso, muy novedoso. Bueno, tenemos muchas preguntas, ha generado gran interacción tus comentarios, Emilio. Mira, Rogelio Rosendo, aquí en el aula virtual en Zoom, hace el siguiente comentario. Muchas gracias, excelente. ¿Conoce usted cursos en línea, preferiblemente gratuitos, que ayuden o den pauta sobre el proceso de elaborar una tesis? Recomiendo el ofrecido por la página Coursera, denominado Cómo hacer una tesis, y nos comparte el link que por supuesto va a quedar para toda la comunidad. ¿Tienes algún comentario sobre eso, amigo? Muchas gracias. Bueno, bueno, no tengo conocimientos de cursos que se vayan a dar en línea, como él dice. Él sugiere uno, vamos a revisarlo para ver qué tal. Como les digo, este es un mundo totalmente nuevo, Julio, que está surgiendo. Y aquí es donde nosotros, los que hacemos ciencia como comunidad científica jurídica, tenemos que empezar a tomar pauta. Somos los pioneros. Fíjate, hace 3 años, recuerdo que me habían llamado para dictar un taller, por cierto, ahí en la Fundación Universitas, no sé si te acuerdas, en aquella maestría en filosofía, que había hecho creo que la UPEL con ustedes, en un convenio, y di un seminario sobre la posverdad. En aquel momento era un término que ni siquiera estaba, solamente existían 2 o 3 libros sobre el tema de la posverdad. Yo creo que estamos en este momento cumpliendo lo que siempre nos dice el Padre del Rey. Una de las cosas, dice, los hombres de investigación, los hombres y mujeres de investigación somos como los rompehielos, estamos solos. En el inmenso mar del conocimiento estamos solos, pero estamos rompiendo el hielo, abriéndole cursos para que lo que llaman los barcos que nos siguen puedan seguir un camino. Y creo que esa es la conciencia que debemos tomar en este momento. Estamos sobre todo para los doctorandos que tengo aquí en línea o los que son doctores. Esta es una oportunidad que debemos tomar para replantearnos como comunidad científica jurídica. Por lo menos la UCAP en este momento está iniciando todos estos cursos, todas estas conferencias, y creo que debemos aprovechar estas plataformas para generar de verdad un sentido de pertenencia a comunidad científica jurídica, cosa que en otros países ocurre y que aquí ha estado debilitado. Quizás esta oportunidad de acercarnos en la lejanía, así se llama en este mundo, nos sirva para construir las bases. ¿Cómo terminará? No sé. Y ahí creo que eso es algo que todos los hombres de ciencia estamos siempre pendientes. ¿Cómo va a terminar? No sé. Pero sí voy a trabajar para que termine, no en el peor escenario que me he trazado. Tenemos otro comentario de Facebook. Andrea Jiménez no indica las ciudades donde se conecta o el país donde se conecta, pero hace el siguiente comentario. No tengo experiencia en estudio en línea. Siempre he realizado formaciones presenciales. ¿Puede darme algunas recomendaciones para empezar a utilizar las herramientas y plataformas de formación virtual? Bueno, mira, para dar lo siguiente, cada herramienta, cada formación virtual tiene sus instrucciones. Por lo menos los programas como Zoom diríamos, homogéneos, pero cada programa y cada curso siempre establece un principio, como yo se lo voy a decir, yo jamás pensé, se los digo,
no sabía cómo era hacer una maestría. Había hecho ya 2 maestrías, una en Chile y otra en España anteriormente, y pensé, bueno, en línea, ¿cómo será una maestría? Imagínense que resulta ser que uno va aprendiendo. Y le digo, es una experiencia interesante, siempre y cuando ustedes vean los módulos, porque eso se organiza por módulos, cada módulo tiene instrucciones, trabajarlo desde la A a la Z. Hace unos años me decía una persona cómo aprendía un chino, por ejemplo, a hablar castellano. Resulta que el chino se compraba los libros de los niños por ejemplo, que puedo decir, Rondador, estos libros que los niños utilizan en preescolar y en los primeros años. Y decía, pero como un adulto digo, bueno, si tengo que aprender muy bien otro idioma, voy a aprender cómo comienzan los niños, porque yo soy un niño en esto hablando otro idioma. Entonces, igualito ocurre con esto, Andrés, para efecto de que, bueno, recomendaciones, mira, yo siempre recomiendo la lectura de las instrucciones antes de cualquier cosa, porque uno siempre, y se los digo, por experiencia, siempre tiene aquella ansiedad de entrar al curso y aprendérselo muy bien. Todos pasamos por ese proceso. Es una situación, parece mentir, un poco hasta psicológica. Pero para eso está primero comenzar con las instrucciones. Dedicarle un espacio pequeño a las instrucciones, aunque sea 10, 20 minutos. Si no las hace, volverlas a leer. Generalmente todos estos cursos tienen un chat o un correo para hacer las preguntas y recomendaciones. Y les puedo decir, los encargados casi siempre terminan respondiendo en cuestiones de horas, ni siquiera de días, sino en cuestiones de horas. Y generalmente casi un 100%, las respuestas son satisfactorias. Entonces hay que aprovechar y acuérdense algo, nadie los está viendo ustedes en un curso en línea, porque muchas veces que eso es una de las cosas que debemos quitarnos. Cuando uno está en un sistema presencial, además de que está aprendiendo con los profesores, también tienes un proceso de interacción con otros. Y ese proceso de interacción implica desde la vestimenta hasta una cantidad de aspectos que van desde la relación de salud. Resulta que en línea no puede aparecer esa palabra pena. Para eso están, si se quiere, colocar los chats, porque ahí tú puedes escribir. Generalmente son, decía, confidenciales entre los responsables y tu persona, no, a menos que tú quieras manifestar y lo conozca el resto, porque quieras compartir a lo mejor una inquietud, pero siempre vas a tener esas opciones de la privacidad o la publicidad. Y háganlo, pregunten. Preguntando se llega a muchos lugares. Y de verdad, como decía antes, preguntando se llega a Roma. Y esa pregunta, pues bueno. Aquí hay un detalle que quiero decir porque me escriben sobre algunos cursos que, por ejemplo, plantea aquí desde el posgrado. Habla del sistema de administración de justicia en abril-mayo 2020. Temas sobre derecho de interpretación, aplicación y orden público internacional, finanzas públicas, mecanismos de auxilios económicos, efectos de empresa, el decreto de estado de alarma, constitución y el concepto de estado de necesidad, medios alternativos. Estos son unas sugerencias que me formulan desde la dirección de programa de derecho de la UCAP sobre cursos que pueden abrirse en línea. Y vuelvo a decir, estos cursos no es solo para darlo y aprender ya. Lo maravilloso, diríamos la magia de esta vida en línea, es que podemos crear una red. Miren, ustedes creen ahorita cómo están compartiendo la red los científicos que están revisando o experimentando con lo del coronavirus, los virólogos, médicos, todos los especialistas. Ahorita el flujo de datos entre la comunidad científica médica o de investigación es ustedes no se imaginan, brutal el número de información que hay. Y ellos funcionan como comunidad. Y creo que esta es la oportunidad para que la UCAP pueda establecer, así como existe una identidad muy marcada entre los egresados de la UCAP con su institución, por decir, en su formación, esta sería la oportunidad para que la UCAP sea también, y la Fundación Universitas, las dos, si se quiere, como plataformas para empezar a crear una red, ¿verdad? Una red de cultura jurídica que no, como dice, como comunidad científica, porque al fin y al cabo estamos haciendo ciencia acá. No es simplemente un comentario, no estamos en la época de la exégesis francesa, estamos en tiempos de globalización. Y bueno, esta es, como se dice, la primera de las grandes crisis de la globalización. Gracias, Emilio. Nos informa, apenas mencionaste el tema de los cursos que estaban gratis
y parte de nuestro equipo se conectó una vez a la plataforma Lookup y verificó que hay 6 cursos que están completamente disponibles, que son gratuitos, que son de la UCAP y que de alguna manera es buena esta época para conectarse y aprovechar esos infoproductos. Pero aprovechamos de mencionar que Universitas Fundación también ha puesto a disposición de toda su comunidad una serie de infoproductos de manera totalmente gratuita. Las jornadas Iberoamericanas de Derecho del Trabajo, que hicimos conjuntamente con la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, las jornadas Domínguez Escobar y el homenaje al profesor Bruber Carillas, Bruber 80 años. De manera que pueden conectarse a nuestra aula virtual y disfrutar completamente de esas jornadas. Y por otro lado, recordamos que tenemos los lunes de negocios y economía, los martes la aula Bruber que inicia el 14 de abril, los miércoles en la cátedra Jorge Rosell, los jueves de videoconferencia. Todo eso son espacios completamente gratuitos que parten un poco en esta misma lógica que mencionaba el profesor. Tenemos algunos comentarios, por ejemplo, aquí indica David Terán que se conecta desde Miami, Estados Unidos. Excelente conferencia, podría compartir los links de los cursos de Lookup, así como sobre los de corrupción. En este enlace pueden ingresar los cursos. Bueno, a su vez colocan ya, se compartió por el chat el enlace donde están los cursos gratuitos, ahí lo comparte nuestra parte de nuestro aquí equipo. Está el enlace. Ajá. Compartió el enlace de los cursos gratuitos. Vemos otro comentario de Rogelio Rosendo, solo una sugerencia, tiene que crear un blog, pues lo invita a crear un blog o plataforma similar a de libre acceso que puedan escribir sobre las investigaciones en Venezuela y recomendaciones para los investigadores. Muchas gracias por esa charla. Una sugerencia. Tomaré esa sugerencia. Bueno, ahorita, por cierto, Julio, fíjate, estamos haciendo un curso en la UCAP que nos está dando sobre docencia 2.0. Y uno de los ejercicios es crear un blog. Ya lo creé la semana pasada en Derecho Urbanístico. Claro, a través de haciendo los ejercicios. En la medida que uno vaya aprendiendo, también voy a tomar esa sugerencia para abrir un blog. Sobre todo, yo siempre le envío todos los meses a la mayoría de mis exalumnos o alumnos, en el caso de los doctorados, sobre todo, le envío un boletín sobre qué revistas están llamando convocatorias para publicar artículos, convocatorias para plazas en cursos. Es decir, todos los meses mando un boletín a todos los doctorandos para efectos de mantenerlos al día de qué hay en este mundo. Porque, vuelvo a decir, siempre hemos querido y ratifico, esta es la oportunidad para crear una comunidad científica jurídica, una verdadera comunidad que aprovechemos estos cursos para establecer no solo un tema de redes, sino de compartir investigaciones como hacen en otras áreas. Por lo menos los médicos lo están haciendo, tú ves los sociólogos lo hacen, los literatos inclusive lo hacen. La primera que se hiciera en Venezuela. Y no es tanto un tema para decir, bueno, y creamos un sistema, no, sino una comunidad que, vuelvo a decir, en la medida de la propia dinámica del país o de lo que sea, esa misma comunidad se irá fortaleciendo e irá asumiendo, si se quiere, características muy propias. Eso lo explicaba, por cierto, el actual ministro de Universidades, Manuel Castel, hace algunos años, cuando recuerdo estudiaba en Chile la maestría en ética, que nos obligaron a estudiar la famosa Sociedad de la Información, aquel libro de 2 tomos, donde él explicaba que tarde o temprano todas las áreas, inclusive las más reacias, tendrían que ir a terminar un sistema de nódulos y redes para efectos de, como en este caso, crear una comunidad científica, que en derecho, vuelvo a decir, es solamente, por ejemplo, áreas muy especializadas, es que tú ves el movimiento. En el caso de ustedes, Universitas, los laboristas que han creado aprovecharon ustedes crear una comunidad científica con el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, que ya tiene más de 10 ediciones. Entonces, eso les aprovecha, pero son áreas muy, muy focalizadas. Entonces, esto es una oportunidad para hacerlo, si se quiere, no tanto leonardesca, porque no es la idea de, y vuelvo a decir, todo el mundo entiende lo que significa leonardesco. Es decir, que Leonardo da Vinci era un gran genio, entonces de repente pintaba y entonces estaba haciendo también escultura y además escribía. No. Esto sería más bien para irla perfilando. Cada uno de los especialistas que me están viendo, o cada uno de los que se vayan adicionando a la red, irá haciendo su aporte. Y hay un tema que muchos dicen, pero en derecho eso es muy difícil. Digo, mire, las lógicas ahí son de diferentes. Nuestra lógica en derecho siempre ha sido asertiva, proposicional.
Pero hay algo que se llama la lógica narrativa. Hace algunos años trabajé en un libro sobre la universidad como comunidad ética y cómo podíamos encontrarnos aquellos que pensamos de maneras diferentes, que tenemos versiones diferentes del mundo, lo que en Alemania se llama la Weltanschauung. Resulta que existe algo que se denomina la razón narrativa. ¿Qué es la razón narrativa? Los literatos, el doctor Castillo, que está conectado, pues podrá explicarme. La razón narrativa implica que cada actor dentro de un sistema es consciente de escribir un capítulo de la gran obra, pero no está autorizado para escribir el próximo capítulo o el que ayer se realizó. Entonces, nosotros debemos estar conscientes en este momento que es nuestro momento de escribir, de aportar, de esto. Es nuestro momento. Y también el tiempo nos dirá hasta dónde podemos aportar y qué no podemos aportar. Y eso te genera, fíjate, aspectos interesantes. Yo en estas 2 semanas he descubierto puntos de vista que lo tenía aquí, no lo tenía desde hace unos años y hasta escribí esto y ni me di cuenta. Bueno, esto yo creo que es una oportunidad también para encontrarse con uno mismo, ¿ok? Excelente. Ese comentario me recordó el prólogo del libro de Alejandro Nieto García, Derecho Sancionatorio, donde él decía que uno tenía que jugar, uno podía hacer en esta gran en el juego de ajedrez que era la historia, uno tenía que hacer una jugada y que tenía que seleccionar. Entonces me conecta mucho ese comentario. Quedaron muchas ideas aquí. Por ejemplo, al final Andri Infante indica que lamentablemente se incorporó, es una de las más de 60 personas que están aquí en nuestra aula virtual. Indica que no pudo disfrutar de la videoconferencia. No te preocupes, Andri. Recuerda que todas estas videoconferencias quedan grabadas en la fanpage de Universitas. Están junto con las 121 videoconferencias que hemos ejecutado en los últimos meses, con más de 18 ponentes y donde han participado más de casi 4.000 personas de 28 países. Emilio José, nos queda la parte final para cerrar. Te pedimos unos comentarios, una idea con que quieras despedir a tu audiencia. Bueno, mira, más que todo quiero que entiendan que esto no es un tiempo extraordinario, primero y principal. Tampoco es un tiempo de desdichas. Es un tiempo de optimizar espacio. Es un tiempo para aprovecharlo. Es un tiempo donde lo que tengo es para recomodarme, replantearme. Y no es que sea algo extraordinario que, bueno, ahora sí voy a ser el dueño de las investigaciones habidas y por haber, lo que no había hecho antes. Acuérdense que si hay una actividad que no es bursátil, es la actividad académica. Es una actividad que requiere su tiempo. Y se digo, a pesar de mis años, todavía hay cosas que estoy por aprender y que cada día estoy de verdad. Aprovechar este tiempo para afinar la actitud. Y vuelvo a decir, la actitud ante lo que es mi tesis, ante lo que es la investigación para aquellos que están, para volver a reencontrarme, porque muchas veces lo primero que debemos hacer es reencontrarnos, bien sea, mira, por razones, oye, que hemos estado ocupados por X, atendiendo responsabilidades profesionales, familiares, en fin, de toda naturaleza. Pero esto es una oportunidad, por lo menos 2 horas al día. Hagan el esfuerzo aquellos que no tienen esa disciplina de los 2 horas al día. De lunes a viernes, vuelvo a decir, para que aprovechen el sábado y domingo y no pierdan la concepción, porque si le dan una ¿cómo es?, de continuidad, puede ser hasta contraproducente. Entonces, mi consejo es comenzar desde poco. Los medievales decían así, y los medievales fueron los creadores de la universidad en el sentido como la conocemos de los claustros. Y ellos también eran muy claros que habían limitaciones de tipo físico. Si tú eres un enano, decían ellos, entonces, como dice, colócate en los hombros de alguien más alto que tú y verás mucho más que los más altos en ese. Entonces, bueno, mi llamado es a eso. Voy a volver a colocar mi correo electrónico para el que quiera. Voy a estarles reenviando todo lo de las bases de datos abiertas y los voy a incluir en mi boletín. En mi boletín que yo mando todos los meses, mando mis boletines diríamos, a mis doctorandos o exalumnos, para efectos de publicaciones, el que quiera publicar en otros países.
revistas que están abiertas, que llaman para ustedes concursar. Acuérdense que aquí podemos tener a lo mejor miedo, oye, pero ¿y por qué en Colombia será, o en Ecuador, o en otros países, o en España, será que me lo publican en México? Inténtelo, simplemente inténtelo. Ya verá que generalmente, si usted ya toma la decisión de hacerlo, ya tiene el 50% vencido. El otro 50% ya requiere de ciencia, de paciencia y de mucha disciplina y además conocimiento de lo que usted esté abordando. Muchas gracias de verdad, Julio. Y cierro. Acuérdense, crear la comunidad científica jurídica. Y esta es una oportunidad con estos cursos. Verlos más allá de un mero curso. Verlo más allá como, ajá, me dio una conferencia, tomé nota, entendí datos y listo. Esta es una oportunidad para, ¿verdad?, crear lazos desde nuestro aislamiento. Y cierro con Cervantes. Cervantes siempre decía, en los 5 años estuve cautivo, pero nunca perdí mi libertad. Siempre miraba las estrellas. Muchas gracias a todos por esta conexión y bueno, estamos a la orden. Le responderé al correo, estableceré efectos para el boletín. Gracias. Hasta luego.